Mi esposa y yo nos mudamos a nuestro nuevo apartamento hace solo unos meses. Antes de eso vivíamos en una cabaña grande con una vista a un hermoso lago. Fue la casa de los sueños de mi esposa durante los 3 años que vivimos allí. No queríamos irnos, pero era un paso necesario para nosotros. Verán, Jessica y yo solíamos vivir en el sur. Todo iba bien por un tiempo, pero mi bufete de abogados decidió ascenderme de la nada. Fue inesperado, pero no podría haber estado más agradecido. Desafortunadamente, el trabajo implicó la transferencia a otra de nuestras muchas sucursales. El trabajo en cuestión estaba en Nueva Inglaterra. Hablamos largo y tendido sobre el asunto, pero finalmente Jess accedió a la mudanza. Es importante tener en cuenta que el dólar no se extiende tanto hacia el norte como hacia el sur. También es más difícil encontrar empleo. Es por eso que estábamos degradando mucho nuestro espacio vital. Hasta que Jess pudiera encontrar otro trabajo, tendríamos que sufrir. Al menos así lo veía ella. Las tensiones fueron altas las primeras semanas después de la mudanza. Me di cuenta de que Jess estaba irritable. Extrañaba nuestra antigua casa, nuestros viejos amigos y tener un trabajo estable. No tenía nada que ver con todo su tiempo libre, por lo que estaba aburrida hasta la médula. Esto dio lugar a muchas peleas. Por un tiempo parecía que nunca nos acomodaríamos. Alrededor de un mes después de la mudanza, las cosas empezaron a mejorar. Jess encontró un trabajo temporal como editora a tiempo parcial en la estación de televisión local. Le encantaba el trabajo y no podría haber estado más feliz con sus compañeros del mismo. No podría haber estado más feliz por ella. Todo parecía estar bien por un tiempo. No perfecto, pero bien. Fue entonces cuando comenzó a hablar dormida. Era de esperarse y sinceramente me sorprende que no haya comenzado antes. Verán, mi esposa tiene el sueño inquieto cada vez que hay un gran cambio en su vida, bueno o malo. Sucedió cuando nos casamos, cuando nos mudamos a nuestra primera casa y cuando ella tuvo el aborto espontáneo. Hablaré sobre eso más adelante. Jess sabe que habla dormida porque yo solía mencionarlo de vez en cuando. Me reía cada mañana recordando las cosas extrañas que dijo la noche anterior. Esto siempre la hizo sentir incómoda. Parecía estar avergonzada por ello. Por eso, después de su primera noche de hablar dormida en nuestro nuevo apartamento, no dije nada. El hablar dormida continuó durante un par de semanas. Fue en ese momento cuando finalizó el trabajo temporal de Jess en la estación de televisión. Sin un trabajo que distrajera su mente de las cosas, sus arrebatos nocturnos se volvieron mucho peores. Comenzó a gritar en momentos extraños durante la noche, en los que me veía obligado a calmarla. Una noche sus gritos se convirtieron en lágrimas. Mientras lloraba dijo algo que nunca olvidaré. Ojalá estuvieras muerto. Sabía que mi esposa estaba dormida, pero cuando me senté a su lado calmándola lo mejor que pude, sentí la necesidad de insistir. ¿Quién desearías que estuviera muerto, cariño? Para mi sorpresa, ella respondió: tú. Esto me tomó por sorpresa. Es extraño querer que tu esposo muera, y aún más extraño cuando estás dormida. ¿Por qué?, pregunté. Estás arruinando mi vida. Esas 4 palabras cortaron profundamente. Ya sea que fueran intencionadas o simplemente el producto de una mente cansada, eran el tipo de palabras que exigían autorreflexión. Me pregunté por un momento si realmente estaba arruinando su vida, o al menos si yo tuviera la culpa de sus terrores nocturnos. Mi esposa permaneció en silencio por el resto de la noche. Lo sé porque me quedé despierto. La contemplación y la preocupación me impidieron un buen descanso nocturno. No creí ni por un segundo que mi esposa realmente me quisiera muerto, pero sus payasadas nocturnas sin duda eran motivo de preocupación. Entre los episodios de gritos y el diálogo morboso, esta era la peor condición que había tenido. A la mañana siguiente, estuve muy cerca de contarle lo que había sucedido, pero seguí pensando en cómo reaccionaría y qué diría. Fue demasiado. No quería agobiarla más de lo que ya lo había hecho, especialmente después de que acababa de ser despedida. Tampoco quería tener otra pelea. A luz de esto, mantuve la boca cerrada. A la noche siguiente, los gritos habían ido. Eso fue un consuelo, pero fue fugaz. De la nada, justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y dar por terminada la noche, el hablar dormida comenzó una vez más. A veces pienso en cómo lo haría. Atribuí esta declaración a pura tontería inducida por sus sueños, pero luego ella continuó. Mientras duermes en la cama, me levantaré e iré a la cocina. No sabía de qué estaba hablando, pero mientras seguía, me di cuenta. Hubo algunos momentos de galimatías inaudibles, pero a partir de las partes que eran fluidas, pude pintar una imagen bastante buena de lo que estaba describiendo. Alcanzar en agarrar el cuchillo una y otra vez, la sangre que brota de la cama.
Ya no puede arruinar mi vida. Mi esposa estaba describiendo su plan para asesinarme. Tan profundamente inquietante como esto era, no pude evitar reírme para mis adentros. Era solo un sueño después de todo, nada más. No puedo decir que no haya hecho algunas cosas extrañas en mis propios sueños, cosas que nunca haría en la vida real. Jess estaba enfadada conmigo por la mudanza y estaba resolviendo sus frustraciones mientras dormía. Al menos eso es lo que me convencía a mí mismo. El hablar dormida continuó durante algunas semanas. Esperaba que las sesiones de desahogo de medianoche de Jess le estuvieran haciendo bien, pero sin un título en psicología, no podía estar seguro. Todo lo que podía hacer era escuchar su divagación sobre cortarme cada noche y esperar que su condición siguiera su curso. Lo más largo que había durado su hablar dormida fue un mes, por lo que era seguro decir que terminaría pronto. Pasó un mes, luego 2. Jess no se rindió. Cada noche era la misma rutina, o tonterías incoherentes, o balbuceos sobre cómo le gustaría hacerme daño. Se estaba haciendo cansado, pero una noche lo cambió todo. Mientras mi esposa dormía, pronunció algunas palabras que me atravesaron el corazón. Perdí a mi bebé por tu culpa. Mis emociones se arremolinaron y formaron un brebaje agrio que descansó en la boca de mi estómago. Esta vez tenía que saber a qué se refería. ¿Qué quieres decir, cariño? Hubo un breve momento de silencio, pero finalmente Jess me ofreció una respuesta. Había algo más de galimatías mezclados, pero ella pudo expresar su punto de vista. Me hiciste desear hijos. Pusiste vida en mí. Ahora estoy sola. Esto tocó un nervio y provocó que algunas lágrimas rodaran por mis mejillas. Fue mi idea tener un hijo. Jess nunca quiso tener hijos, pero se obligó a quererlos para mí. Por eso, después del aborto espontáneo, me sorprendió encontrarla absolutamente devastada. No tenía ni idea de cuándo le había gustado la idea de tener un bebé. Mis lágrimas fueron interrumpidas por más conversaciones dormida, de la peor variedad. Voy a matarte, prometo. Eso fue lo último que dijo en toda la noche. Ha pasado aproximadamente una semana desde que mi esposa hizo esa promesa. A pesar de lo inquietante que era esa amenaza, podría haberla descartado fácilmente con el resto, suponiendo que también fuera producto del estrés y no fuera nada de lo que deba preocuparme. Desafortunadamente no puedo dejar de preocuparme por eso. Jess me está asustando muchísimo. Ahora tomo siestas cortas y duermo con un ojo abierto. Y todo se debe a una cosa. Ahora ella es una mula.